Muy buenas noches para todos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Muy bien, ya estamos todos conectados. Bueno, faltan algunos. Vamos a esperar 2 segunditos más y empezamos. Listo. Para que se alcancen a conectar quienes aún no lo han hecho. Bueno, entonces, buenas noches nuevamente. Voy a iniciar con el llamado a lista. Luisa Fernanda Aranguren, Tiene problemas de conexión, profe, ya se conecta. Francedi Arenas, Presente, buenas noches. María Paula Bernal, Presente, buenas noches. Juliana Bustamante, Buenas noches, profesor. Presente. Edwin Isidro, Presente, profe. Luisa Viviana Castillo, Profe, muy buenas noches. Soleidy Marín, David Eduardo Mariño, Juan Carlos Montes, Magda Lorena Pulido, Buenas noches, profesor. Presente. Kelly Vanessa Quintero, Hola, profe, buenas noches. Santiago Serna, Alexandra Vélez, Hola, profe, buenas noches. Paula Andrea Villara. Hola, profe, buenas noches. Muy bien, voy a ir un momento a ver si. Profe, qué pena, buenas noches. Buenas Soledad noches. Marín.
Presente. Bueno, yo siempre llamo a lista una primera vez y pues obviamente quien me conteste tiene la falla. Y cuando termine de llamar a todos, nuevamente llamo a los que no me contestaron, porque a lo mejor ya se hayan conectado. Listo. Muchas gracias. Luisa Fernanda Aranguren, Profe, buenas noches. muy bien. Soleide Marín, David Eduardo Mariño, Juan Carlos Montes, Santiago Serna, muy bien. Bueno, eh, bienvenidos, bienvenidos a esta clase de Derecho Canónico. Quiero iniciar presentándome. Yo soy Luis Fernando Carvajal Noreña, docente de Derecho Canónico y, y Teología en la Unicervantina, en la Unicervantes. Y, soy sacerdote, pertenezco a la diócesis de Mocoa Sibundoy, soy el vicario general en esta diócesis de Mocoa Sibundoy y soy párroco de un pueblito del Putumayo que se llama Sibundoy, queda relativamente cerca a Pasto. Y bien, llevo vinculado como docente a la universidad alrededor de unos 10 11 años como docente universitario. eh, de manera presencial en la sede de Mocoa y de manera virtual eh, con ustedes y también con los de Florencia. Y mi preparación, bueno, como sacerdote obviamente, pues estudié filosofía y estudié teología antes de ordenarme, pues para poder ser sacerdote. Eh, y a la par hice una licenciatura en la en la Católica del Norte, en Río Negro. Y luego, bueno, fui ordenado sacerdote. Después de un año y medio ordenado sacerdote, eh, el Vaticano dio una beca de estudio para alguien de la diócesis y me enviaron a mí a estudiar. Estuve 5 años y medio en Europa estudiando. Estudié Sagrada Escritura, es decir, cómo interpretar la Biblia desde los originales, desde el griego, el hebreo y el arameo. Lo estudié en el Instituto Bíblico de Roma y también en el Instituto Bíblico de Jerusalén y en la Universidad Hebrea de Jerusalén. Y una vez pues terminé los estudios, regresé nuevamente a mi diócesis y un par de años después comienzo pues a trabajar para la universidad y desde allí pues vengo todo este tiempo siendo docente universitario. Mm, Antes de ir a Roma, me ordené y antes de ir a Roma estuve como canciller diocesano. El canciller diocesano, el canciller es el notario de una diócesis. Yo fui canciller entonces durante año y medio antes de irme a estudiar a Roma. Bueno, llegué, estuve normalmente en una parroquia en medio de la selva y después ya el obispo me pide de ser vicario general, eh, que es pues como el que sigue, digamos, después del obispo al mando, sí, sí, para entendernos coloquialmente. Y llevo, mm, voy a cumplir 20 años de sacerdote para esta diócesis siempre de Mocoa Sibundoy. Bueno, creo que más o menos así, grosso modo, pues mi presentación. Y si hay alguna duda o alguna inquietud o no sé, alguna cosa, bien pueda, los escucho. Muy bien. Entonces, eso en cuanto al docente de derecho canónico.
Ahora, en cuanto a la materia, a ver, yo quiero escucharlos. Cuando ustedes vieron en el pensum o cuando se dieron cuenta que en este semestre tenían derecho canónico, no sé, ¿qué pensaron? ¿Qué expectativas eh, se les crearon cuando vieron esta materia? Pueden participar libremente. No todos a la vez, profe, no, de hecho la cargaron pues como hace poquito, yo pensaba que tenía esta hora libre. Ya estamos acostumbrados al que al ser una universidad religiosa tenemos este tipo de materias, no las habíamos visto desde el primer cuatrimestre, hasta ahorita volvemos a ver algo que tiene que ver con la religión. Se me hace muy interesante. Los sacerdotes son personas demasiado preparadas, con un nivel de conocimiento profundo. Para mí es muy interesante. Yo soy católica, como que a medias era. Pues creo en Dios, pero no voy todos los días a rezar. A medias, bueno, va a tocar que complete esa otra media. Muy bien, gracias. ¿Alguien más? ¿Alguna expectativa con la materia? ¿Qué se le ocurre? ¿Qué será eso? ¿Qué será lo que vamos a ver? Toda la estructura, cómo funciona la iglesia, la estructura jerárquica de la iglesia, cómo se rige. Bien. Habían escuchado de pronto antes hablar de derecho canónico? ¿Sí sabían que eso existía? Buenas noches, padre, sí. Bueno, Yo sabía que, sé que existe, pues porque digamos que aparentemente ante la iglesia pues se hacen varios trámites, pero el que, digamos, tiene mayor trascendencia pues es ¿cómo se llama eso? Realidad, Cuando se realidad, separan, cuando hacen la separación del matrimonio católico, ¿no? ¿Cómo se llama eso? La disolución. no es nulidad. Eso, que es como el trámite más complicado que se hace ante un juez católico, un juez, pues, representante ante la iglesia, no sé cómo. ok. Gracias, Magda. ¿Alguien más? Bueno, a ver, vamos a ir entrando entonces en materia. Yo quisiera que pues al iniciar pudiéramos tener algunas cosas claras, ¿no? Y como lo dije hace un momento, yo siempre llamo a lista, siempre lo voy a hacer. Yo llamo a lista y bien, pues el que no me contesta obviamente tiene su falla, pero vuelvo a llamarlo una segunda vez solamente a los que no contestaron, porque a lo mejor se demoran un poco en poder entrar, en poder conectarse. Bien. Y si alguna vez alguno no puede y tiene, digamos, la excusa de porque no puede por algún motivo, esto pues se reporta a la universidad, que no se puede, y de la universidad nos reportan a nosotros, pues diciéndonos que fulano de tal pues tiene excusa, lo que significa que pues la persona, estas clases quedan grabadas, ¿no? La idea es que en otro momento puedan ver la clase y después de ver la clase mm, nos ponemos de acuerdo y nos pegamos una habladita de unos cuantos minuticos sobre esa clase y pues ya se, se le quita, digamos, esa falla que tiene. Listo, para que puedan... eh, a mí lo que me interesa es que puedan ver obviamente la clase, ¿no? Es decir, que se queden con el contenido. Entonces, por eso doy, digamos, como esa opción, esa posibilidad de que en otro momento lo puedan ver la clase grabada. Bien. Y entonces siempre llamo a lista.
En ocasiones, no siempre, en ocasiones en mitad de la clase o en cualquier momento yo interrumpo y vuelvo a llamar nuevamente a lista, ya de manera aleatoria, o bueno, vuelvo a llamar a algunos a lista. Y si en ese segundo llamado no me contestan, yo asumo que por algún motivo se tuvo que ir, entonces pues ya tengo que proceder a poner la falla, ¿no? Esto es para ayudarles a ustedes a que estén atentos, de que estén pendientes y de que estén ahí. ¿Listo? Yo sé que ustedes son muy juiciosos, entonces es una manera de motivarlos para que estemos allí muy atentos. Y yo no tengo ningún problema en que en el medio de la clase, si alguien quiere hacer alguna pregunta o hacer algún comentario o hacer algún aporte en el transcurso de la clase, pues se puede ir dando, no tengo ningún problema, simplemente levantan la mano pues para saber y se da la palabra para que puedan hacer como el respectivo comentario, lo que necesiten. No teman en preguntar si hay algo que no entienden, si no soy suficientemente claro en algún argumento, pues no teman, simplemente levantar la mano y preguntar y decir, por favor, explíqueme nuevamente, porque pues es importante que todo lo que vamos viendo pueda quedar como claro. En cuanto a las notas, lo vamos a hablar al final bueno, al final, sí, al final de la clase hablaremos sobre los compromisos para el semestre, de tal manera que todo quede claro desde hoy, que es la primera clase, qué vamos a evaluar, cómo vamos a evaluar, cuándo vamos a evaluar, y los compromisos con los que vamos a adquirir a lo largo de todo el semestre. Vale. Muy bien, entonces, no, pues nada, iniciemos. A ver, yo quiero iniciar haciendo una afirmación canónica. La afirmación es que el Vaticano, la Santa Sede o el Vaticano es un Estado. Creo que no sé si es uno de los más pequeños o el Estado más pequeño, porque el Vaticano es como una ciudad, es un país dentro de otro país. Es un país que está dentro de Italia. Entonces, yo quiero que iniciemos entendiendo un poco esta realidad y comparándola, ¿por qué no?, con los otros estados, como para que vayamos entrando un poco en materia. Entonces, tenemos que el estado de la Ciudad del Vaticano tiene un dirigente. Ese dirigente se llama Papa. Nosotros, en nuestro sistema político de la democracia, tenemos también un dirigente que le llamamos presidente. El Vaticano, como es una nación como Colombia, también tiene su dirigente y se le llama Papa. Bien. El Vaticano tiene un sistema político, ya lo dije, nosotros tenemos la democracia, pues el Vaticano tiene un sistema político que es la teocracia. ¿En qué consiste este sistema político? Atención a esto, consiste en que teo significa Dios, es decir, es un sistema político en el que quien gobierna es Dios. Y Dios lo hace a través de sus ministros o a través de sus representantes. Eso es lo que significa una teocracia. Pues resulta que el Papa, si hacemos la comparación con el presidente, es el presidente del Estado del Vaticano, pero él no gobierna solo. Él tiene un grupo de personas que le ayudan a gobernar. ¿Cómo se llaman los que están ahí en esa foto? Obispo, no. Los cardenales. Muy bien, los cardenales. Perfecto. Ellos son los cardenales. ¿Qué son los cardenales? Los cardenales son aquellos que le ayudan a gobernar al Papa en la teocracia.
le ayudan al Papa en el gobierno de la Iglesia Universal. Pues no es lo mismo, pero si quisiéramos hacer un parangón, se equipararían en nuestra democracia a los ministros. Ministro de Defensa, ministro del Interior, en fin, serían los distintos ministros, que la función de un ministro, pues obviamente es también ayudar a gobernar el país. Entonces, bueno, tenemos los cardenales, se encargan de ayudarle a gobernar al Papa en la Iglesia Universal. Por ejemplo, hay un cardenal encargado de los obispos. Entonces, eh, en el Vaticano se les llama dicasterio. Lo que nosotros llamamos ministerio, en el Vaticano se les llaman dicasterios. Entonces existe el dicasterio para los obispos. El dicasterio es como una secretaría, ¿no? O un ministerio. Bien, entonces, para los obispos, ¿qué significa? Que él, como los cardenales le ayudan al Papa a gobernar la Iglesia Universal, el Papa le dice a uno o dos cardenales, ustedes se van a encargar de, eh, de los obispos en el mundo. Perfecto. Entonces, ahí quedan dos cardenales que le están ayudando a gobernar al Papa, en este caso muy específico, digamos, a los obispos del mundo. Le ayudan a gobernar, es decir, están pendientes de todo, todos los obispos del mundo, donde no hay obispo para elegirlo, en fin. Entonces, le ayudan al Papa en este sentido del gobierno. Y una de las funciones principales de los cardenales, pues es que son los encargados de elegir al obispo de Roma. Esto es importante que lo tengamos presente y es que cuando un papa muere o un papa renuncia, eh, los cardenales tienen una función importantísima y es la de escoger el obispo de Roma. Esa es una cosa muy interesante tenerla en cuenta. Los cardenales no se reúnen para escoger papa, no, se reúnen para escoger el obispo de Roma. Y aquel que viene nombrado como obispo de Roma automáticamente es el Papa, automáticamente. De hecho, cuando fue elegido el Papa Francisco, cuando el Papa Francisco sale a hablar por primera vez, él claramente lo dice. Uno de las tareas de los cardenales, una de las tareas de los cardenales es escoger el obispo de Roma. Y luego añadió, pero se fueron a buscarlo casi al fin del mundo. Pero entonces es importante tener en cuenta que eh, los cardenales gobiernan en comunión con el Papa, ¿no? No hacen lo que ellos quieran, no, obviamente en comunión con el Papa, como sería obviamente cualquier ministerio en un país democrático. Bien, entonces tenemos los cardenales que escogen al Papa. Esa es la función, una de las funciones de ellos. Lo dejó muy claro el Papa Francisco cuando dice que se reunieron a eso, a escoger el Papa. Muy bien, continuamos entonces. El Vaticano, como cualquier nación, tiene su bandera y tiene su escudo. La bandera, como lo vemos aquí, pues es amarillo y blanco, y en la parte blanca está el escudo vaticano. Aquí vemos el escudo vaticano, que está compuesto por dos llaves, como lo vemos aquí, una llave amarilla o dorada y la otra llave de color gris. ¿Qué significan esas llaves? Significan los poderes del Papa. ¿Cuáles poderes? Simbolizan eh, el dorado, simbolizan el poder espiritual del Papa.
Y la llave gris simbolizan el poder terrenal del Papa. Estas llaves hacen referencia cuando Jesús le entrega, digamos, las llaves a Pedro para fundar la iglesia. Entonces, por eso estas llaves son digamos, eh, o por eso hacen parte del escudo vaticano como tal. Entonces tenemos las llaves, pero en las llaves, en medio de ellas, tenemos una corona. Esa corona la utilizaban antiguamente los papas porque los papas eran considerados como reyes. Eso se llama tiara. Le dije corona, pero el nombre es tiara. Entonces, eh, bueno, la tiara significa, como les decía, hasta hace no mucho tiempo, el papa era considerado un rey, pues la corona hace referencia precisamente a eso. Bien, vemos que las dos llaves están atadas con un cordón de color rojo que simboliza la sangre que Cristo derramó en la cruz y hay un nudo en el centro que une las dos llaves. Ese signo que une las dos llaves, pues es una cruz, es decir, signo eh, del derramamiento de sangre o de la muerte de Jesús en la cruz. Y está todo de color rojo precisamente simbolizando la sangre que, que Jesús derramó. Entonces, muy bien, tenemos la bandera y tenemos también el escudo. Bien, todo país tiene un idioma oficial, pues el Vaticano no es la excepción. El Vaticano también tiene una lengua oficial que es el latín. Esa es la lengua oficial de la iglesia. Hasta hace algunos años, creo que hasta el Papa Benedicto XVI, eh, cualquier escrito que se produjera en el Vaticano, un documento, por ejemplo, del Papa, cualquiera que fuera, debía salir en latín, porque esa es la lengua oficial. Y ya del latín se hacían traducciones a las distintas lenguas modernas y las no modernas. Entonces, ok, tiene un idioma oficial que es el latín. Luego tenemos el ejército. Les pregunto a ustedes, al que quiera responder, ¿cuál es la función de un ejército en un país? Seguridad nacional. Seguridad nacional, bien. ¿Alguien más? ¿Qué busca proteger el ejército? A las personas o a la nación o a un estado. Sí, bien. Un Acá no veo el ejército, espíritu. Como la defensa. el ejército de cualquier país busca defender la soberanía nacional, la soberanía del país. Un momentico, ya. La soberanía del país. Todos los países tienen precisamente sus ejércitos, que lo que buscan es defender eh, su autonomía, ¿no? También. Entonces, pues el Vaticano también lo tiene. Se les llama la Guardia Suiza. ¿Por qué la Guardia Suiza? Porque hace muchos años todos los países europeos estaban en guerra y el único que no tenía un ejército para defenderse era precisamente el Vaticano. Pero en esa época habían hombres muy valientes, guerreros, que eran de Suiza. Entonces le prestaron un ejército de Suiza al Papa, pues para que él también pudiera defender su soberanía. Y entonces, por esta razón, vienen allí los guardias suizos y pues tienen un uniforme, digamos, un poco particular. Y pues a decir la verdad, actualmente es una figura más
de tipo decorativo, si lo queremos llamar así, pero bueno, está presente en caso de que en la Plaza de San Pedro o en los territorios vaticanos haya alguna situación, pues bueno, están ellos que inmediatamente reaccionan. Es la Guardia Suiza porque todos los muchachos para ser parte de ese ejército tienen que ser suizos. Eh, en esa época, cuando Suiza le envió a ellos, es precisamente porque tenían la fama de ser personas eh, que hacían muy bien su trabajo en cuanto a la defensa de de la soberanía nacional. Muy bien. Yo estoy mencionando aquí solamente algunos elementos, ¿no? Habrá mucho más. Yo menciono solamente algunos para equiparar una nación, un país cualquiera con el Vaticano también como un país. Y resulta que así como toda nación tiene una constitución política, tiene normas y tiene leyes que la rigen, bueno, pues obviamente el Vaticano no es una excepción. El Vaticano tiene un documento que se llama Código de Derecho Canónico. Ahorita vamos a hablar un poco más sobre él, que es lo que vamos a estudiar. Entonces, tiene un derecho canónico. Este derecho canónico cobija a todas las personas en el mundo que son católicas. Cobija a todos los católicos del mundo. Ya ahorita más adelante vamos a explicar un poco, de manera un poco más concreta, el contenido, lo que es el derecho canónico. Muy bien, se podría equiparar el derecho canónico, podría llegarse a equiparar con, eh, con una constitución política. ¿Qué es una constitución política? Pues es la carta magna de un país donde tiene allí pues regulado las cosas principales y fundamentales del país. Pues bien, el Código de Derecho Canónico pues básicamente es como si fuera una constitución política. Bien, pero resulta que, un segundo yo paso diapositiva, eso sí. Entonces, tenemos el derecho canónico. Aquí es importante entender una cosa, que el derecho canónico rige a todas las personas en todo el mundo que son bautizadas por la iglesia, obviamente. Yo digo que se equipara, pero no es propiamente una constitución política. Lo que equivaldría a una especie de constitución política hoy es, mm, a ver, existe el derecho canónico, ok, pero aparte del derecho canónico existen unas normas complementarias. Normas complementarias que si bien no están en el derecho canónico, eh, sí emanan de allí. Pongo un ejemplo con la Constitución Política colombiana. Es imposible que la Constitución Política esté absolutamente regulado todo. Pues no, no. Entonces, mm, eso mismo pasa en el Vaticano. Y entonces se le llama legislación complementaria. Legislación complementaria. Muy bien. Dentro de esta legislación complementaria hay un documento que es la Constitución Política del Vaticano, es decir, que cobija a las personas que viven dentro del Vaticano o que trabajan en el Vaticano. Y se llama Pastor Bonus. Eso es lo que es la Constitución Política, digamos, del Vaticano, ¿no? Pastor Bonus, que significa pastor bueno. Entonces, ahí están todas las normas que deben tener en cuenta
lo repito, las personas que viven ahí dentro de ese Estado Vaticano o que trabajan ahí dentro de ese Estado Vaticano. Ahí están ahí está la constitución política, digamos, de ahí. El derecho canónico se podría equiparar como una constitución política, solo que no es territorial, es decir, no es en determinado lugar, sino que es personal, es decir, abarca a todas las personas que han sido bautizadas. Toda persona bautizada, eh, pues su vida de creyente lo rige precisamente el derecho canónico. Si hasta aquí hay alguna pregunta o alguna inquietud, los escucho. Padre, pregunta, es decir, que el derecho canónico, así como lo estoy entendiendo, funciona más o menos como lo que es ¿cómo se dice? La justicia militar, o sea, que Algo así funciona como como una especie de justicia especial, como, especial, ¿sí? sí, ¿Sí? o sea, que nada de lo que suceda respecto a, qué pena, ya prendo la cámara. Nada de lo que suceda respecto dentro de lo que es el Vaticano y esto, nada va por lo ordinario, sino que siempre debe de ir por ahí, por el derecho canónico. No necesariamente. No, en este momento, digamos que ante una situación determinada, se procede según el derecho canónico. Pero si eso tiene implicaciones civiles en el país donde se dieron, pues también se tiene que asumir la parte civil. Voy a poner un ejemplo. Un sacerdote que abusa de un menor. Obviamente, se aplica el derecho canónico y se realiza un proceso, es decir, se realiza una investigación previa y todo un protocolo, se realiza la investigación previa, la investigación canónica propiamente, se recogen, es decir, se hace un proceso común y corriente y ya pues un tribunal eclesiástico. ¿Sí? Porque esa es la parte canónica, es decir, es la parte de la iglesia. Pero aparte de eso, pues viene también la investigación a nivel civil. Entonces tiene que responder ante las dos, ¿no? Mm, puede ser que en la iglesia sea la dimisión del estado clerical, es decir, le quitan el ministerio a nivel canónico. Ya a nivel civil, bueno, pues están las penas propias del nivel civil para esos casos. Más adelante esto quedará mucho más claro, listo. Gracias. Muy bien, entonces, continuando, ya entramos un poco más en materia. A ver, ¿qué es derecho canónico etimológicamente hablando? La palabra o el término derecho viene del latín directus. Y directus en latín quiere decir conducir en línea recta. Eso es derecho. Y canónico viene del griego canonikos, que significa conforme a las reglas o conforme a las leyes. Eso es derecho canónico. Como quien dice, andar recto conforme a las reglas o andar conforme a las reglas o a las normas, eh, actuar de acuerdo a las normas, es lo que nos pide el derecho canónico en lo que tiene que ver con la iglesia. ¿Qué es el derecho canónico en la iglesia? Es el ordenamiento jurídico de la iglesia. Es la compilación oficial de las leyes de la iglesia, además de las normas complementarias. Lo mencioné hace un momento, en la compilación oficial de las leyes de la iglesia están en el derecho canónico, pero hay otras que están fuera del derecho canónico. Se les llaman normas complementarias, pero que igual hacen parte del ordenamiento jurídico de la iglesia, aunque no estén en el derecho canónico. Por ejemplo, les acabo de mencionar hace un momento eh, Pastor Bonus, que es un documento del Vaticano
y que, bueno, pues ese documento eh, viene a ser como la constitución política de los que viven y trabajan ahí dentro del Vaticano. Es, no está en el derecho canónico como tal, pero son leyes, digamos, que emanan de allí. Bien, entonces, ok, son normas complementarias. Voy a poner un ejemplo, por ejemplo, con la Constitución Política Colombiana. El código pensemos en el código del menor, por poner un ejemplo. Ok. Es decir, esa norma no está en la Constitución Política. Emana de ahí, pero no está. Es imposible que en una Constitución Política estén todas las leyes. Eso es imposible. Entonces se hacen unas especies eh, de escritos que tienen obviamente su fundamento en el derecho canónico, pero que emanan de él, aunque no estén ahí. Entonces, en la Constitución Política, el Código del Menor, por ejemplo, emana de la Constitución Política, pero no están esas normas en la Constitución Política. Exactamente pasa aquí. Pastor Bonus, por poner un ejemplo, que es la Constitución Política del Vaticano, no está dentro del derecho canónico, pero todo está basado allí. Entonces, cuando hablamos de que el derecho canónico es la compilación oficial de las leyes de la Iglesia, sí, pero no solo ellas, sino también las normas complementarias. ¿Qué significa la palabra derecho? Derecho es un conjunto de normas legales sistemáticas que regulan unitariamente una materia determinada. O es la recopilación sistemática de diversas leyes. Ahí tenemos claro qué significa la palabra código. El código es un conjunto de normas legales que regulan unitariamente una materia determinada. Hablamos del código del menor, por poner un ejemplo. Entonces, este código, ¿qué hace? Regula unitariamente una materia determinada. En este caso, está dirigido única y exclusivamente a los menores. Es lo que busca es regular de manera unitaria esta materia, una materia determinada, ¿no? O se le conoce también al código como una recopilación sistemática de diversas leyes. El Código de Derecho Canónico es la compilación oficial de las leyes de la Iglesia Católica, aunque también existe la normatividad complementaria, eso ya lo expliqué. Bien. ¿Quiénes promulgan las leyes en la Iglesia? Primero, el Papa solo. El Papa es quien promulga en la Iglesia las leyes o las normas. Pero resulta que no el Papa solo. También el Colegio de los Obispos con la cabeza del colegio, que es el Papa. A ver, me explico. Y todos los obispos del mundo, todos los obispos del mundo junticos, conforman una cosa que se llama Colegio de los Obispos. Es decir, están todos junticos. El Colegio de los Obispos. Entonces, y el Papa también es un obispo, es el obispo de Roma. Pero entonces el Papa, por ser el obispo de Roma, es el Papa. Entonces, eh, bueno, el colegio de todos los obispos juntos, con el Papa a la cabeza, pueden promulgar leyes. Aquí es claro de que es mm, a ver, con el obispo, con el Papa a la cabeza, ¿no? Todos los obispos reunidos junticos son el colegio de obispos, pero hay alguien que lo preside. Eh,
digámoslo así, pues está el líder que coordina un poco todo y pues es el Papa, ¿no? Es ¿quién promulga las leyes del derecho canónico? ¿El Papa solo o todos los obispos junticos con el Papa? Ellos son los únicos autorizados para promulgar o modificar la ley canónica. Es decir, yo no puedo mañana simplemente decir que voy a hacer, a cambiar una norma de la iglesia porque a mí me parece que no, porque no es mi competencia, ¿no? Lo hace el obispo y lo hacen todos los obispos juntos con el obispo de Roma, que sería el Papa. Bueno, vamos a mirar un poco, y de una manera muy apretada, el resumen del concilio, de la historia del, no les había dicho, esta sigla CIC significa Código de Derecho Canónico en latín, Codex Iuris Canonice, Código de Derecho Canónico. Muy bien. ¿Y cómo así que la historia? Es como mirar la génesis, como mirar de dónde nació. Y eso empezó en el año 50, donde se dieron los primeros concilios, es decir, se reunieron todos los apóstoles. Y entonces se reúnen para tratar algunas situaciones que tienen que resolver. Voy a poner un ejemplo. Eh, Resulta que mm, Jesús nace en una religión judía, pero después Jesús funda su propia iglesia, la Iglesia Católica, y entonces Jesús muere, pero no se queda muerto, sino que Jesús resucita. Ante la muerte y la resurrección de Jesús, los apóstoles, o sea, los obispos, siguen unidos y se empieza un poco a expandir el mensaje y muchos quieren hacer parte entonces de esta nueva iglesia. Y esos que llegan, pues hay cosas que no es fácil para ellos o que no entienden y aquí es donde se empieza a regular. Entonces voy a poner un ejemplo. Y todo judío tenía que hacerse circuncidar. Todos los hombres varones que hacían parte del pueblo judío se tenían que hacer circuncidar. Eso era claro. Para ser verdaderamente judío. Jesús era judío, Jesús muere y entonces los griegos desean también seguir a Jesús. Que eso no sea solamente para los judíos, sino también para los griegos. Quieren hacerse entonces seguidores de Jesús. Y cuando ellos van a entrar, les empiezan a exigir cosas como si fueran judíos. Entonces les dicen, se tienen que circuncidar. ¿Ven? ¿Pero por qué?
Bueno, pido disculpas que el computador se me descargó. Entonces, nuevamente voy a compartir las diapositivas. Cuando yo termino los temas, los subo al Q10 de tal manera que ustedes puedan pues tener estas diapositivas que estamos viendo, las puedan tener. Las subo una vez se haya terminado la clase. O más bien cuando hayamos terminado el tema. Si hoy alcanzamos a mirar toda esta primera parte, lo subo. Si no, lo subiría entre 8 días cuando ya lo haya terminado. Bueno, vamos a mirar un momentico. Mientras me cargan las diapositivas, ustedes tienen en este momento los datos, las fechas de los tres cortes. ¿Quién es el monitor del Señor. grupo? Por favor, ¿me pueden regalar esos daticos? ¿Cuáles son? Parciales del primer corte del 9 al 13 de junio. Ok, el segundo corte Del 13 al 18 de julio. y el tercer corte. Del 24 al 29 de agosto. Listo. Ok, gracias. No sé qué pasó con esto que no quiere subir las diapositivas. A ver, intento nuevamente. A ver qué es lo que pasa. Me están pidiendo que debo reiniciar PowerPoint. Un segundo. Muy bien, ya. Ahora sí está. Bueno, no sé qué pasa que no me quiere. Entonces, bueno, no sé qué sucede que no me quiere subir la diapositiva. Vale, a ver si logro.
No, no sé, no sé qué pasa. Me ponía. Qué raro. Bueno, entonces, no sé qué pasó, pero entonces voy a continuar con la clase. Mm, Entonces, veníamos hablando de la historia de los concilios, ¿no? El primero se dio en el año 50 porque eh, los judíos se tenían que circuncidar, ese era signo de que era judío, y llegaron unos que no eran judíos, es decir, llegaron los griegos y empezaron a creer en Cristo. Entonces los judíos les decían, si ustedes quieren seguir a Cristo, se tienen que circuncidar. Y entonces ellos decían que no. Entonces ahí se presentó un primer, bueno, ¿se tienen que circuncidar, sí o no? Porque los judíos pues deben hacerlo. Entonces ahí se reúnen todos los apóstoles y decimos que ahí se da el primer concilio. ¿Por qué? Porque empiezan a decir que sí, sí, que sí, no empiezan a mirar. Y toman una decisión. Y la decisión es que la circuncisión es algo de los judíos y la propuesta de Cristo es una propuesta distinta a los judíos, es el cristianismo. Por lo tanto, si un griego se quiere circuncidar, puede hacerlo. Si no quiere, no hay problema, igual hace parte de los creyentes en Cristo. Es decir, ahí se empiezan ya a tomar decisiones que se convierten en norma, en leyes. Los griegos, por ejemplo, ellos sacrificaban carne a los dioses y los judíos obviamente no lo hacían. Entonces empieza, ellos lo pueden hacer o no lo pueden hacer. Se reúnen, miran y efectivamente les dicen que es una cosa que no debía hacerse. Otra, los judíos no pueden comer cerdo. Entonces los que no son judíos pueden hacerlo o no. Entonces se les dice, mire, la idea es que si comen cerdo no hay ningún problema. Esa es una prohibición para los judíos. No hay ningún problema si lo comen. Pero si eso les va a ser para servirle de escándalo a otros, pues más bien no lo hagan. Entonces, esos fueron los concilios. La palabra concilio significa consejo. Entonces, se reúnen como hacer un consejo entre varios para tratar de solucionar, digamos, un problema. Bien, luego llega un momento, muchos años después, en los que todas esas leyes que van sacando se compendian y se llama el compendio de los concilios. Es decir, se reúnen, toman decisiones y se fueron amontonando estas normas y se sacó un compendio. En el siglo XII se hizo un resumen de todas estas normas, o más bien de todos los concilios, y se le llamó concordia. Hasta el año 1904, cuando se comienza a elaborar el Codex Iuris Canonici, es decir, el Código del Derecho Canónico. Estamos hablando de que mm, es en el año 1904 cuando se comienza a elaborar el derecho canónico. Para el 27 de mayo de 1917
Es decir, estamos hablando de 13 años. Se promulga el 27 de mayo, el Papa Benedicto XV promulga el Código de 1917, conocido coloquialmente como el Código del 17. Bien. Y entonces, ese es el derecho canónico de la Iglesia. Pero en 1983, 60 años después, más o menos, eh, el Papa Juan Pablo II promulga otro derecho canónico. Bueno, digo otro por decirlo, porque era el mismo, obviamente modificado un poco de cosas, en fin, modificado completamente, pero pues tenía como base ese anterior. Lo promulgó el Papa Juan Pablo II en el año 1983. Y ese es el que actualmente tenemos, el de 1983. Pero resulta que en el año, el 23 de mayo del 2021, el Papa Francisco hace unas modificaciones al Código de Derecho Canónico del 83. Hace apenas unas modificaciones. Y luego el Papa Francisco reforma completamente un libro, lo reforma completamente, el libro sexto. Este libro sexto trata sobre las penas en la iglesia. ¿Por qué lo hace el Papa? Porque el Papa lo que busca es endurecer las penas para quienes en la iglesia, especialmente clérigos, cometen delitos de pederastia, de abuso sexual, de abuso de autoridad, de cualquier tipo de abuso. Entonces, el Papa reforma completamente el libro. Todos los otros libros siguen igual, pero solamente eso fue totalmente reformado. Si vamos a hablar del derecho económico actual, el derecho canónico actual tiene 7 libros. El primero se llama de las normas generales. El segundo se llama del pueblo de Dios. El tercero se llama la función de enseñar de la iglesia. El libro cuarto se llama función de santificar de la iglesia. El libro quinto se llama de los bienes temporales de la iglesia. El libro sexto, que fue el que el Papa reformó completamente, se llama de las sanciones en la iglesia. Y el libro séptimo habla de los procesos. Esa es un poco la estructura del derecho canónico actual. El derecho canónico se divide en 7 libros. Cada libro se divide en títulos, cada título se divide en artículos y cada artículo se divide en parágrafos. Así como nosotros en la Constitución Política hablamos de artículos, el artículo tal, nosotros no hablamos de artículos, sino que hablamos de cánones, el canon 320, el canon tal, para referirnos al derecho canónico. Bueno, muy bien. Yo quiero que en este momentico fijemos los compromisos que vamos a tener para el semestre. Mm, el primer corte que nosotros vamos a tener es, lo tendríamos, es del 9 al 13 de junio. Nosotros tenemos clase el 12. Entonces, el viernes 12 de junio tenemos nosotros el examen del primer corte. En este examen yo haría algunas preguntas, se suben al Q10, obviamente, y ustedes responden. Y son 10 preguntas. Muy bien. Vámonos para el segundo corte.
Y esas 10 preguntas, pues el 100% de esa primera nota. El segundo corte. Yo voy a subir hoy o mañana o en esta semana, voy a subir al Q10 un documento que es muy importante y es el concordato entre la República de Colombia y el Estado del Vaticano. Es una especie de acuerdo internacional, tiene ese rango, y entonces yo se lo voy a enviar, no es muy largo, y usted se lo va a leer, y muy juiciosamente va a presentarme un informe de lectura de ese documento que yo les voy a subir. Y esa nota es un 80% del segundo corte. Y el otro 20% será de una autoevaluación. Yo ese día les digo qué elementos tener en cuenta para autoevaluarse y tiene un 20%, entonces el 80% del informe de lectura y el 20% de la autoevaluación nos da el total para la nota del segundo corte. Y atención a esto, por favor, para el tercer corte. El examen del tercer corte no va a ser en la fecha que está prevista, para el 29 de agosto. La nota para ese tercer corte la empezamos a sacar dentro de 8 días. ¿Cómo así? Siempre que yo inicio la clase, llamo a lista, ya saben la metodología, cómo lo hago, y después de llamar a listas, de manera aleatoria, yo llamo a cualquiera y le digo, por favor, expóngame la clase de hace 8 días. Y de acuerdo a lo que responda, yo le doy una nota. Significa que esa ya es la nota del tercer corte. Cuando se llegue el final del semestre, para el tercer corte, ustedes conmigo no tienen examen porque ya han presentado la exposición en clase, ¿no? Que tiene un 70%. Y la participación es de un 30% para la tercera nota. Exposición en clase y participación. Ahí está el 100% de la nota del tercer corte. Y bueno, es importante que el segundo corte, que es el informe de lectura, atención a esto, hay plazo para entregarlo hasta el 17 de julio. Yo el documento lo subo como una tarea al Q10 y ustedes entran ahí a la tarea y la realizan, ¿no? Quiero explicar un poco lo que es el informe de lectura. Atención a lo que tienen que hacer. Atención. Usted debe leerse completamente el informe de lectura. No es tan largo. Después de leerlo, usted va a realizar atención en una página. Una página. Me va a informar qué fue lo que leyó. Me va a hacer un informe de lectura del concordato entre la República de Colombia y la Santa Sede. Desde ya les advierto, es un informe de lectura sobre lo que usted leyó. No es un resumen que le presenta la IA. No. Usted debe leer el documento e informarme por escrito qué fue lo que leyó. No se vayan a Google, no se vayan a ir como han hecho algunos que la han perdido, porque se van a buscar análisis del concordato. Yo no estoy pidiendo análisis, no, yo estoy pidiendo, vaya y lo lee. Y después de que lo lee, dígame, infórmeme de esa lectura. Máximo, máxima atención a esto, una página. Para que nos entendamos que es una página, una hoja tiene, digamos, dos páginas, una por uno y otra por el otro. Cuando yo digo que el contenido del informe de lectura es de una página, significa que no son los dos lados, sino solamente un lado
no más. Una página o es un lado de la hoja para que tengamos presente. Yo tengo muchísimos estudiantes, entonces, por favor, les pido una hoja. Si alguien me hace más de una hoja, yo solamente leo todo lo que hay en la primera hoja, no más. Eh, Así que, por favor, capacidad de síntesis. Yo leo solamente una hoja, la primera, y califico de acuerdo a lo que a eso que leí. Entonces, por favor, estar atentos con esto. Bueno, y queda claro cómo vamos a sacar las notas de todo el semestre, ¿verdad? ¿Hay alguna objeción, algo que no les parezca o algo para que en este momento lo expresen? Bueno,